Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Justicia Interamericana organizado por la Escuela Judicial Electoral. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a quienes nos acompañan en esta mesa para esta mesa de análisis, en donde se abordará el tema del impacto de las sentencias de la Corte Interamericana y de la propia Corte en los ordenamientos jurídicos nacionales y en los ordenamientos democráticos de nuestro sistema interamericano. Y para ello vamos a explicar un poco la dinámica. La dinámica es muy similar a la mesa que tuvimos el día viernes. Voy a solicitar si por favor pueden silenciar los micrófonos para poder llevar un orden adecuado en la exposición. Y la dinámica es la siguiente: van a exponer nuestros panelistas por alrededor de unos 15 minutos. Probablemente si es necesario abordar en minutos adicionales, tampoco pasa nada. Es posible abordar un poquito más el tema si es necesario. Y posteriormente vamos a abrir a un espacio de preguntas y respuestas y a reacciones de nuestros otros panelistas en el tema. Y es una mesa de lujo. Yo creo que no exageramos al decirlo, porque estamos justo siendo acompañados por la doctora Marie-Christine Fuchs, de quien voy a leer unas líneas curriculares muy breves ahora mismo, pero también nos acompaña el maestro Rogelio Flores y, por supuesto, el maestro y doctor Pablo Saavedra, desde la Corte Interamericana. Este va a ser el orden de la exposición. Voy entonces a presentar a la doctora Marie-Christine Fuchs. Es actualmente la directora del Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, que tiene su sede en Bogotá. Es licenciada en Derecho Alemán y en Derecho Francés, maestra en Derecho Internacional Público, en Derecho de la Unión Europea y en Derechos Humanos por la Universidad Saarbrücken, Alemania, y doctora en Derecho por esa misma universidad. Se desempeñó como abogada en un despacho jurídico internacional en Berlín y fue investigadora asociada en el Max Planck Institute for Comparative Law y Derecho Internacional. Es miembro fundador del programa de patrocinio a un refugiado en Siria, asociación encargada de brindar ayuda humanitaria en caso de desastres naturales. Muchas gracias, doctora Fuchs, por acompañarnos. Es un gusto desde México poder escucharla y verla a través de estas herramientas virtuales, y la escuchamos con su exposición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted, querido doctor Alfonso Herrera, por la invitación a México, aunque sea solo de manera virtual. Siempre un gran gusto poder acompañarnos hoy desde Colombia. Y como ya se mencionó, de verdad es un panel de lujo. Me siento muy honrada, agradecida poder exponer acá con todas y todos ustedes y ser acompañada en esta mesa por dos expertos distinguidos del sistema interamericano. Así que muchísimas gracias a la Escuela Judicial Electoral de México por esta invitación o por dejarme abrir este panel esta noche. Yo voy a hacer unas pequeñas introducciones sobre el impacto. Luego trato de explicar un poco por qué la Corte Interamericana ha tenido tanto impacto en Latinoamérica, en los países de la región. Y luego me gustaría, como tercer punto, dar 3 ejemplos concretos de este impacto. A veces se habla en estos días de una crisis de legitimidad de la Corte Interamericana. Hay muchas razones por eso. Hay algunos ataques políticos. Por ejemplo, no sé si algunos han escuchado de una carta de los 5 estados, de unos 5 estados de América Latina de 2019, que pidieron que a nivel del sistema interamericano hay más subsidiariedad, hay más margen de apreciación, que obviamente es un poco un ataque político. Y también muchos dicen que la Corte resuelve muy pocos casos, aunque ya se aumentó bastante el número de casos. En 2019 llegaron 32 casos a la Corte. El número de sentencias por año, por ejemplo, en comparación del Tribunal Europeo, que resuelve más o menos 1000 casos por año, sigue bastante bajo. Y algunos dicen también el nivel de cumplimiento de las sentencias de la Corte
es muy bajo, porque de hecho en cumplimiento total hay alrededor de 20% de las sentencias, en 60-65% hay cumplimiento parcial y unos 15 o 10, depende un poco del año, son de no cumplimiento. Entonces, muchos estudios dicen que, bueno, con este cumplimiento bajo el impacto no puede ser muy grande. Pero yo creo que pese a eso, estos estudios que dicen que las sentencias de la Corte tienen un bajo nivel de cumplimiento, en ningún modo pueden explicar el impacto alto que han tenido las sentencias de la Corte Interamericana, no pueden explicar las múltiples formas en las que el sistema interamericano, sobre todo las sentencias de la Corte, contribuyen a la protección de los derechos humanos en la región, que va mucho más allá del mero cumplimiento o el cumplimiento estricto de sus órdenes. ¿Por qué es eso? Por ejemplo, siempre trato de comparar un poco el sistema interamericano con el sistema europeo, como escuchan de mi humilde acento, soy alemana. Por ejemplo, las sentencias del sistema europeo de derechos humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tienen un efecto inmediato en los países del Consejo de Europa, son meramente declarativos. Justamente no tienen un orden directo en esos países, aparte de unas excepciones del artículo 41 de la Convención Europea, y en la mayoría de los casos el Tribunal Europeo dicta reparaciones solo materiales y solo individuales, aparte de un fenómeno de las sentencias pilotos que tal vez podemos tocar más tarde. El sistema interamericano, en comparación con esto, las sentencias de la Corte Interamericana tienen efectos legales directos en el orden interno de los Estados miembros y estoy segura que ya se tocó el tema. La Corte Interamericana se inventó la figura del control de convencionalidad que exige de los Estados miembros que han firmado la convención, que aplican de manera directa esas sentencias en sus países sin margen de apreciación. Eso también es una gran diferencia con Europa, porque aquí el Tribunal Europeo les da un poco más de margen de apreciación a los Estados miembros. Pero lo que para mí es el catapulto del impacto de las sentencias del sistema o de la Corte Interamericana es de verdad el sistema que ha creado la Corte de reparaciones estructurales, de reparaciones colectivas que van mucho más allá del caso individual. Por ejemplo, reparación, medidas de satisfacción, de no repetición, reparaciones simbólicas, el concepto de proyecto de vida. Yo creo que hay muchos ejemplos. Y por eso, con una sola sentencia, es posible que la Corte pueda mover todo el andamiaje interno de un Estado, y con eso también con esta posibilidad de sentencias estructurales puede poner a la víctima en el centro de sus reparaciones. Yo creo que justamente eso es que hace que con una sola sentencia, aunque a veces el cumplimiento sea solo parcial, puede mover mucho más que el Tribunal Europeo, por ejemplo, con una sentencia que solo es una sentencia sobre un caso individual. Y por eso justamente hace que el impacto de las sentencias de ese tribunal es tan alto. Y para hacerlo un poco más plástico, un poco más concreto, menciono 3 ejemplos concretos que me parece que muestran muy bien el impacto de esta Corte. Primero, cambios estructurales en la derogación de leyes ordinarias o incluso la Constitución si son contrarios al orden convencional. Yo creo que desde el inicio de su jurisprudencia hay ejemplos hasta el año 2020, luego voy a mencionar un ejemplo concreto. Yo creo que el ejemplo que más se ha hablado de impacto para la Corte es justamente el ejemplo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la lucha contra la impunidad por crímenes cometidos durante conflictos armados y dictaduras. Por ejemplo, hay muchísimos casos, ya uno de los casos más famosos es el caso Barrios Altos contra Perú del año 2001, donde justamente la Corte con su sentencia
obtuvo que al final del día las leyes de amnistía en el Perú, que la Corte declaró incompatible con la Convención Americana, carecen de efectos jurídicos. Dice la Corte, porque dice que no investiguen penalmente a los actores estatales involucrados en graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado en Perú. Y aunque esta sentencia de la Corte tuvo un impacto más allá de los órdenes específicos de la Corte, por ejemplo, aunque esa sentencia fue solo por el caso Barrios Altos, fue utilizada por muchos fiscales peruanos como sustento para presentar diversas demandas para reabrir otros casos en los cuales también se aplican las leyes de amnistía. Y en esta línea hay muchas sentencias más que no quiero mencionar acá, el caso Hellman, otros casos de leyes de amnistía en la región que tienen un impacto justamente mucho más allá de los casos individuales. Otro, por ejemplo, que se discute en estos días, por ejemplo, es el caso Masacre El Mozote, donde también había una ley de amnistía en El Salvador, que era del 93, y muchos años después, en el año 2016, la Sala de Constitucionalidad de la Corte Suprema declaró inconstitucional esta ley de amnistía sobre la base de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero aquí me gustaría centrar en un ejemplo mucho más concreto y actual, sobre todo acá en Colombia, que es la jurisprudencia de la Corte respecto a los derechos políticos de personas elegidas por voto popular. ¿Y por qué menciono este caso? Porque justamente en el año 2020 la Corte dictó la sentencia en el caso Preto Urrego contra Colombia, que de verdad es de altísima discusión en Colombia en este momento. ¿Por qué? Petro, que es un político famoso, muchos lo van a conocer, era alcalde de Bogotá en el año 2014. El Procurador General acá en Colombia inhabilitó al alcalde y le despidió de su cargo y, bueno, le inhabilitó por unos 15 años. Pues había todo un proceso ante el sistema interamericano, ante también las cortes internas. Por ejemplo, el Consejo de Estado en el 2007 anuló la sanción de la Procuraduría General de la Nación, justamente porque dijo que esta inhabilitación o la destitución del cargo de un alcalde es contra la Convención Interamericana, porque el artículo 23.2 de la Convención dice que una persona elegida por voto popular solo puede ser condenada por un juez competente en un proceso penal. Y obviamente la Procuraduría General de la Nación es una entidad administrativa. Entonces ahora en 2020 llegó la sentencia y obviamente la Corte Interamericana condenó a Colombia a adecuar el ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en esta sentencia, porque justamente la Procuraduría no es un juez penal. Ahí obviamente hay muchas posibilidades y todavía no está claro cómo interpretar esa sentencia, pero sí está claro que ahora en Colombia el Senado, el Congreso, va a cambiar el Código Unitario Disciplinario para adecuar el sistema colombiano al sistema interamericano. Y eso de verdad acá es algo novedoso porque es la primera vez que la Corte Interamericana, que una sentencia de la Corte Interamericana llegó a cambiar una ley o impulsó el cambio de una ley parlamentaria aquí en Colombia. Y de verdad, con esta única sentencia, Colombia tiene que cambiar todo su sistema del control político, todo el sistema de órganos de control acá en Colombia. Ahí yo creo que sí es un ejemplo buenísimo del alto impacto de las sentencias de la Corte. Como veo que el tiempo ya se pasa muy rápido, voy a mencionar los otros ejemplos muy rápidamente, que para mí son temas muy importantes: la implementación del criterio de interseccionalidad en el análisis de vulnerabilidades en las cortes locales. En un caso 2015, en el caso González Chuy, la
es el primer caso en el la Corte Interamericana de verdad habla expresamente de este concepto de discriminación interseccional en decir que reconoce que la discriminación, en dicho caso, que es un caso de una persona de VIH, no fue solamente por la condición de VIH, sino fue agravado por el hecho que esta persona fue niña, mujer y carece de recursos económicos. Entonces dice hay una interseccionalidad con otros factores como pobreza y la edad que hace esta discriminación más grave que otros casos de discriminación. Hay muchos ejemplos más de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre interseccionalidad que no quiero mencionar acá, pero sí quiero mencionar que a partir de esta sentencia de 2015, en muchas sentencias de cortes nacionales se encuentra este criterio de interseccionalidad. Por ejemplo, un caso de la Corte Suprema de Chile de 2016, donde una mujer fue acusada por un robo, fue encarcelada en 2015 y en 2016 dio luz a una hija engrilletada en una sala de clínica de la mujer en una ciudad de Chile. Y aquí la Corte Suprema ha dicho que esta situación de verdad es paradigmática porque a partir de ser pobre, aparte de ser pobre, la mujer también fue indígena y que justamente por estos diferentes factores, ser pobre, de ser presa, de ser madre, de dar luz en la cárcel, de ser indígena, estos factores agravan muchísimo la vulnerabilidad de esta persona y también las posibilidades de discriminación contra esta persona. Y ahí, que por razones de tiempo tal vez podemos profundizar más tarde, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, en un caso de salud, habla de interseccionalidad, una corte en Guatemala, una corte en Perú. Pues de verdad, con esta sentencia en el 2015, la Corte dio inicio a un cambio de jurisprudencia en muchas cortes en la región. Y mi tercer ejemplo, estoy segura que Pablo Saavedra lo va a profundizar mucho más en su intervención, es un ejemplo que últimamente también se ha discutido mucho, el alto impacto de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, porque de verdad algunas decisiones trascendentales, también controvertidas, de la Corte Interamericana en los últimos años se han tomado justamente por opiniones consultivas y hay de verdad unas victorias estratégicas de la Corte en esta materia que fueron tomadas por opiniones consultivas. Si nos acordamos no solamente la opinión consultiva sobre el derecho a la vida, personas jurídicas, migración y últimamente medio ambiente, matrimonio igualitario, etcétera. Nos acordamos que de verdad la Corte es el único organismo en el ámbito internacional en implementar efectivamente su jurisdicción consultativa, que tiene de verdad un carácter pedagógico y también preventivo, que tiene un impacto mucho más allá, digamos, de un caso, porque obviamente no se trata de un caso contencioso, y también más allá incluso de Latinoamérica. Aunque hay un debate si las opiniones consultativas son de obligatorio cumplimiento en los estados. Esto no quiero tocar acá. Yo creo que no se puede negar que las opiniones consultativas sí tienen un altísimo impacto que va mucho más allá de un impacto más grande que podría tener una sentencia contenciosa. Si, por ejemplo, dos ejemplos de este impacto, nos acordamos de la opinión consultiva 24 sobre el matrimonio igualitario, que justamente últimamente en Costa Rica finalmente se aprobó el matrimonio igualitario, o la Corte Constitucional del Ecuador el año pasado justamente basó la aprobación del matrimonio igualitario sobre lo que ha dicho la Corte en esta opinión consultiva. También, por último, mencionar tal vez la opinión consultiva 23 sobre el medio ambiente, que entre muchas otras cosas reconoce personería jurídica a la naturaleza, no solo en sentencias judiciales, sino incluso en los ordenamientos
constitucionales que, por ejemplo, acá en Colombia, tuvo un impacto grandísimo. Ese año, solo hace muy pocos días, la Corte Constitucional acá reconoció personalidad jurídica al Valle de Cocora, el año pasado a un oso de un zoológico, y la opinión consultiva 24 de verdad es una de las bases en esta argumentación. Yo creo que con esto concluyo que las opiniones consultivas son una nueva herramienta, bueno, no es nueva, pero últimamente hay muchas, para la protección a la democracia liberal aquí en Latinoamérica. Así que yo creo que con esos 3 ejemplos nadie puede decir que la Corte Interamericana no ha tenido, o la jurisprudencia no ha tenido impacto en la región, y es importantísimo, sobre todo en los casos en los que la justicia nacional incumple a los ciudadanos en esta región. Muchas gracias. Y perdón por haberme extendido un poquito más. Al contrario, doctora Fuchs, muchas gracias por su muy ilustrativa ponencia. Quisiera destacar 3 puntos de lo analizado. Las diferencias probablemente que son muy marcadas entre el sistema regional interamericano y el sistema europeo en 2 de los puntos que mencionó la doctora Fuchs. El llamado margen nacional de apreciación, que tiene una muchísimo más intensidad probablemente en el sistema europeo que en el sistema interamericano. El tema de las reparaciones, ¿no? Las medidas de reparación, los regímenes de reparaciones es muchísimo más ambicioso en nuestro continente que en Europa probablemente, o al menos las medidas que se diseñan desde las sentencias para esos efectos son más incisivas, ¿no? En segundo lugar, esta expresión de la que yo entresaco la siguiente: la Corte está funcionando y ha funcionado históricamente como un contrapeso a las dictaduras. Creo que ese es un punto que es sumamente relevante para hablar de la Corte frente a los sistemas democráticos, cómo juega un rol preponderante y central en el aspecto de la evolución y la consolidación de los sistemas democráticos. Y en tercer lugar, el caso Petro, sin lugar a dudas, es un caso que tiene grandes repercusiones, por ejemplo, para nuestro propio tribunal electoral, la forma en que se aproximan los derechos políticos. Y ya adelanto una pregunta probablemente que no me resisto a hacerla desde ahora a los 3 panelistas ya al final, que es precisamente en términos de impacto, si el caso Petro pudo haber originado incluso alguna especie de incidencia directa en la reforma de la Constitución, ¿no? Quizá como tema de análisis será interesante escucharles en ese punto. Vamos a pasar ahora, muchas gracias doctora Fuchs por su muy ilustrativa exposición. Vamos a pasar ahora a la exposición del maestro Rogelio Flores. El maestro Rogelio Flores es director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Cuenta con un máster oficial de Derecho Constitucional y las especialidades en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha impartido clases y conferencias en instituciones nacionales y extranjeras como en Costa Rica, en Francia, en Alemania, España, Perú, República Dominicana, entre otros países, y ha sido profesor visitante en la propia Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, Rogelio. Muchísimas gracias, director, por estar con nosotros. Es un gran gusto tenerle y poder escucharle. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alfonso. Es para mí un verdadero gusto y un honor participar en este evento que organiza la Escuela Judicial Electoral y particularmente la oportunidad de compartirlo con mi querida amiga Marie-Christine Fuchs y también con mi querido amigo Pablo Saavedra. Como la mesa que nos convoca el día de hoy es sobre el impacto de la Corte Interamericana específicamente en 2 aspectos: ordenamientos jurídicos y democracia. Entonces, voy a explicar esto a partir de 3 ejes: el contexto, las competencias de la Corte y luego la manera en la que ésta ha abordado a través de su jurisprudencia estos 2 elementos. Me parece que un tema importante que ya hacía referencia también Marie de alguna manera es identificar el contexto en donde se encuentra la Corte Interamericana.
porque eso va a ser determinante para ubicar el impacto o para determinar el impacto de sus decisiones. Y en Latinoamérica, que la competencia de la Corte Interamericana es principalmente latinoamericana, porque son los países que han reconocido de manera expresa su competencia contenciosa, se caracterizan por los siguientes elementos. Primero, escepticismo constitucional. Hay en muchos de nuestros estados una disparidad entre el texto de las constituciones y la realidad que regulan. Un ejemplo nada más para mostrar eso. El maravilloso artículo 23 de la Constitución de Venezuela de 1999. Su redacción y su estructura es excepcional, pero eso, por supuesto que las personas en Venezuela es imposible que accedan a ello por las razones que conocemos. Ese es un ejemplo de escepticismo constitucional. La tendencia que existe en esta región a el ejercicio concentrado del poder político. Se dan transiciones políticas en nuestro continente, existen gobiernos con afinidades ideológicas distintas. Eso puede cambiar, pero lo que infortunadamente es cíclico es este entendimiento que se tiene en Latinoamérica del ejercicio concentrado del poder. Y esto puede suceder por dos vías: gobiernos autoritarios o dictaduras militares. Esa es la historia triste de Latinoamérica. Otro elemento, el retorno a los nacionalismos en muchos de los países latinoamericanos, que es un factor que por supuesto también hay que considerar. La profunda desigualdad económica y social. Sabemos que Latinoamérica es una de las regiones más desiguales en el mundo. Y ahí, en ese contexto, opera la Corte Interamericana. Uno más, la disfuncionalidad de las instituciones en nuestros países, particularmente las de representación democrática. Y a todo esto le agregamos los altos niveles de corrupción e impunidad que existen en muchos de los estados latinoamericanos. Esa es la realidad en donde está instalada la Corte Interamericana y esos son los problemas a los que se enfrenta. Eso es muy importante identificarlo. Segundo elemento. Ahora voy al contexto de la propia Corte Interamericana. Todos sabemos que la Convención Americana es de 1969, que entró en vigor en 1978. A partir de allí, la Corte, que se instala en septiembre de 1979 en San José, es hasta 1986 que empieza a recibir los primeros casos contenciosos y la primera sentencia que todos conocemos, Velázquez Rodríguez, 1988. Fue hasta 1994 en donde se intensifica el envío de casos que hace la Comisión a la Corte. A partir de esto, ya el trabajo de la Corte Interamericana empieza a asumir una personalidad que en mi consideración se consolida a partir del año 2000, porque hubo sentencias que son paradigmáticas en el 2001 con relación a los impactos que ha tenido en el ordenamiento jurídico y en los sistemas democráticos. Y refiero solamente dos, una de ellas ya mencionada por María, Barrios Altos. Por ejemplo, ¿qué pasó en Barrios Altos? Ni más ni menos que una norma o un ordenamiento que era válido y vigente en Perú, la Corte Interamericana determinó que como era contrario a los estándares interamericanos, carecía de efectos jurídicos. Eso no es cualquier cosa. En términos de teoría constitucional, imaginen que el efecto de esta decisión de la Corte Interamericana, en donde se instala como una especie de tribunal constitucional regional, ¿no? Si se me permite esa comparación. Invalidó una norma que era derecho positivo en Perú por ser contrario a los estándares interamericanos en temas de amnistía o de autoamnistía. Otra sentencia paradigmática en este sentido que tiene un impacto en los ordenamientos jurídicos, Olmedo Bustos, cuando le dice la Corte Interamericana, le ordena dentro de las medidas de reparación al Estado chileno
que tiene que derogar esa figura que posibilita la censura previa. Pero resulta que la regulación de esto estaba ni más ni menos que en la Constitución. Eso también en términos de teoría constitucional tiene un impacto relevante, muy relevante. Porque entonces, a partir de allí surgen debates como hasta dónde puede llegar el poder constituyente, si ya es sujeto de revisión por parte de un tribunal supranacional. Por ejemplo, esos dos me parece que son casos emblemáticos sobre el impacto hacia el ordenamiento jurídico. A partir de eso, que coincide con esta etapa que yo considero dialógica, es decir, donde ya las sentencias de la Corte Interamericana tienen una relevancia nacional que hasta antes de estos casos o de esta serie de casos no tenía. Y en mi consideración eso llega, son toda una serie de casos importantísimos, pero que en mi consideración llega también a una etapa importante porque ya el desarrollo del estándar de control de convencionalidad se configura de una manera completa, es hasta la supervisión de cumplimiento de sentencia de Hellman contra Uruguay en 2013. También todas conocemos ese caso, pero ahí es donde me parece que llega a su punto culminante esta etapa de la jurisprudencia en la Corte, que tiene un impacto importantísimo hacia los ordenamientos jurídicos y democráticos de los estados. Luego, después de esto, ¿pero por qué razones la Corte Interamericana ha podido hacer eso? Pues tenemos que identificar sus competencias. Allí es donde la manera en la que la Corte Interamericana ha interpretado sus posibilidades de actuación. Yo creo que la interpretación que ha hecho del 1.1, el 2 y el 63.1 le posibilitaron que en sus medidas de reparación tuviera esa intensidad, es decir, las obligaciones generales, las obligaciones de los estados, el deber de adecuación, las obligaciones generales de respeto y garantía y no discriminación del 1.1, el deber de adecuación del 2, y las medidas de reparación del 63.1, esto entendido desde la reparación integral. La manera en la que interpretó sistemáticamente la Corte en su jurisprudencia el 1.1, el 2 y el 63.1, en mi consideración, le posibilitó que las medidas de reparación tuvieran esa fuerza inusitada que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, no tiene. Pero no la tiene también por la limitación de sus propias competencias, como ya hacía referencia Mari. Porque, por un lado, la Corte Interamericana tiene la posibilidad de supervisar el cumplimiento de sus decisiones. Eso también le amplía las posibilidades de impacto o de intensidad a sus resoluciones, cosa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede hacer, porque en cuanto el tribunal dicta la sentencia, la supervisión le corresponde a un órgano político, al Comité de Ministros. Esa, por ejemplo, es una de las razones que explica por qué por qué las sentencias del Tribunal Europeo no tienen la misma intensidad una vez que se dictan en cuanto a las medidas de reparación. El otro aspecto que también es importante para identificar la razón por la cual no tienen la misma intensidad son las posibilidades de las medidas de reparación, como también ya refirió Mari. Es decir, la satisfacción equitativa que posibilita el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha entendido más bien como indemnizar. En cambio, la Corte Interamericana, a partir de este concepto de la reparación integral, por supuesto que va más allá. Dicta medidas de reparación que tienen un impacto bien importante en los ordenamientos jurídicos y en los sistemas democráticos. Pero en cuanto las sentencias de la Corte empezaron a tener este nivel de intensidad, empezamos a advertir también la resistencia de los estados. Hay resistencias que se van al extremo, como el caso venezolano, al haber denunciado la Convención Americana en 2012.
Pero tenemos otros casos donde también podemos advertir la resistencia de los estados. Menciono nada más 3. El caso Fontevecchia, por supuesto, en donde hubo una resistencia para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana por las razones que ahí se expusieron. El caso República Dominicana también me parece que vale la pena analizar, en donde ¿qué es lo que resulta, lo que hace el Tribunal Constitucional de República Dominicana para disminuir el efecto de las sentencias a nivel interno? Determina que la competencia, el acto de reconocimiento de competencia contenciosa de la Corte Interamericana es inconstitucional. Una manera en la que no se denuncia el tratado, pero el efecto de ello es restar el nivel de vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana al interior. Tercer ejemplo de resistencia, el Varios 1396 del 2011 de la Suprema Corte Mexicana. Que surge como cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en 2 casos. En el caso de los casos de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, que los agrupa y le da respuesta a esto en un solo expediente varios, que es el 1396. Allí, pues finalmente reitera el criterio de la 293 con relación a la contradicción de tesis 293 del 2011 con relación a las restricciones expresas a derechos en la Constitución, pero va más allá en el sentido de referir que si alguna sentencia de la Corte Interamericana se pronuncia sobre las restricciones expresas a los derechos en la Constitución, y me parece que allí a donde hay que mirar no es a las restricciones legítimas, sino esas restricciones que podrían ser cuestionadas por los estándares interamericanos, es decir, el arraigo, la extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa. El mensaje que allí podemos advertir es que si en alguna ocasión la Corte Interamericana se pronuncia sobre esos casos, lo que prevalecerá es la Constitución. Esos son 3 ejemplos de la resistencia que los estados han mostrado a la intensidad de las sentencias de la Corte Interamericana en los ámbitos del ordenamiento jurídico y democrático. Me parece que de manera muy inteligente la Corte Interamericana ha complementado sus líneas o la manera en la que aborda la determinación de la responsabilidad internacional de los estados parte hacia otros espacios, como por ejemplo los derechos sociales, que hemos identificado en los últimos años una jurisprudencia cada vez más robusta en ese tema. Sin lugar a dudas que la Corte Interamericana, a pesar de estar en un contexto tan complejo como el que referí, es un tribunal realmente eficaz, porque el impacto y la trascendencia de sus decisiones en estados como estos es lo que hace sentido que figuras como el control de convencionalidad existan. A mí me parece muy complicado que el margen de apreciación se pueda dar en contextos como el latinoamericano. ¿Por qué? Porque hay que identificar cuál es el contexto europeo. Y más allá de los 2 o 3 países que resultan una excepción, yo creo que si el Tribunal Internacional, el Tribunal Supranacional, le deja al Estado a que cumpla con sus medidas de reparación, hay más probabilidades de que esto suceda. En el contexto latinoamericano, que todos conocemos, si la Corte Interamericana hubiera en estos tiempos, en esta época que les refiero, en donde surgió esta jurisprudencia con una intensidad importante, le hubiera dejado a el criterio de los estados parte el cumplimiento total,
pues me parece que el escenario sería otro. Por eso es que yo reconozco de verdad el trabajo que ha hecho la Corte Interamericana y he tenido la oportunidad de conocer su trabajo desde dentro, entonces es todavía mayor mi reconocimiento por todo el trabajo tan relevante que hacen. Y bueno, pues espero que con estas reflexiones podamos dialogar más tarde en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rogelio Flores, por su intervención. Y aquí lo que me evoca la exposición del maestro Flores es el artículo 2 en específico de la Convención, que ha funcionado de manera, digamos, muy central en las formas distintas en las que, en estas intensidades que él ha narrado en su exposición, se ha posicionado la Corte Interamericana en los sistemas democráticos, y que muchas veces se ha percibido como una especie de letra chiquita de la Convención, ¿no? Esta obligación que tienen los Estados parte de adoptar disposiciones de derecho interno, de ajustar su normatividad, sus ordenamientos a la Convención y a los compromisos, por lo tanto, que tienen suscritos con la Convención, con el sistema, pues ha sido un acicate importante para las sentencias, por ejemplo, para ordenar modificaciones legislativas, y que han llegado, incluso en el caso de Olmedo Bustos, como nos narra el maestro Rogelio, a una modificación de una constitución, aunque no sea una práctica reiterada. En ese punto ha sido importante, por supuesto, y paradigmático ese caso. Y justo ahora el doctor Saavedra, que es justo originario de Chile y es secretario nada menos ejecutivo de la Corte, probablemente nos pueda ahondar un poco más y ampliar un poco más ese punto en ese aspecto. Y en efecto, el doctor Saavedra, quien le corresponde ahora exponer, es secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió su título universitario en la Universidad Diego Portales en Chile, obtuvo su maestría en leyes en la Universidad de Notre Dame en Indiana. Como fiscal de la Corporación Nacional para la Reparación y Reconciliación de Chile, investigó violaciones de derechos humanos que ocurrieron entre 1973 y 1990, y también, por supuesto, ha trabajado como abogado de la Comisión Interamericana y ha participado en numerosas conferencias y ha participado también en distintas cátedras en varias universidades de todo el continente, pero también, quiero decirles, también en Europa. Probablemente no lo recuerde, por cierto, pero nosotros nos vimos por allá, hace ya en el lejano año 2005, en Estrasburgo, en aquel curso tan importante anual del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Es un gran gusto para la Escuela Judicial recibir al doctor Saavedra, y le concedo el uso de la palabra. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, Alfonso, y un agradecimiento especial a la Escuela Judicial Electoral. También un gusto compartir este panel virtual con una querida amiga y un querido amigo como es Marí y Rogelio. Y este es el problema de ser el último. ¿Qué más decir? Quería ser el primero, pero no me dejaron. Entonces, esto me llevó un poco a cambiar la presentación. Y para hablar sobre impacto, quiero detenerme en 2 o 3 minutos, porque creo que México es un ejemplo de los países donde el sistema interamericano ha tenido impacto. Hagamos una mirada muy rápida cómo ha sido la evolución del sistema interamericano desde una perspectiva de México. Como ustedes saben, la Convención Americana fue aprobada en 1969. Tengan en mente esa foto clásica del Teatro Nacional de Costa Rica, que es una foto que circula mucho por internet y muchos la tienen en su cuadro. Precioso el lugar. Pero mírenla con detalle. No hay hombres. Perdón, no hay mujeres. Solo hombres. No hay grupos vulnerables. No hay indígenas. Gente blanca, diplomáticos y unos par de cátedras. Bueno, entra en vigencia en 1978. México es de los primeros países que ratifica la Convención Americana. México, ¿cuándo reconoce la
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1998, diciembre del 98, ya entrando al 99. Y yo recuerdo en ese entonces que yo estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, iba a los diferentes foros políticos en la OEA, y a uno lo llamaba la atención en ese entonces que en México, respecto de los organismos de derechos humanos, era un discurso soberanista, no intromisión en los asuntos internos, y especialmente era hacia la Comisión. Esto en materia interna. El sistema interamericano no tiene que entrar en estas materias. Esto lo resolverán nuestras autoridades internas. Pero veamos cómo desde 1998-99 empieza a cambiar. Desde una perspectiva desde la Corte, y lo estoy hablando como un tercer observador, un testigo de lo que fue pasando. El primer caso que nos llega a nosotros, Martín del Campo II. Caso que lo gana México. De los pocos casos que ganan los estados, lo gana México, por una excepción preliminar. Después llegamos al caso Castañeda, el 2008. El otro fue 2004, 2008. En donde hay un pequeño avance, se establece la responsabilidad internacional del Estado, como ustedes bien lo saben en los temas electorales, y se da un cambio estructural, el acceso al recurso en materia electoral. Y creo que el gran cambio viene en el año 2009, el primer gran empujón de México, con el caso Campo Algodonero y Radilla Pacheco. Fíjense los dos a finales del 2009. Y 2011, donde México tiene, creo, un cambio fundamental con la reforma constitucional, la reforma a la ley de amparo, acompañado por estas dos decisiones. 2010 viene Rosendo Cantú, viene Inés Fernández, Cabrera Montiel. Y creo que desde entonces, de la reforma constitucional y estos primeros casos, desde mi perspectiva, un tercer observador, mirando desde afuera, viene el gran impacto del sistema interamericano en México. Como yo lo denomino, empieza a permear el ADN mexicano, el sistema interamericano de derechos humanos. Desde ese entonces. Después viene como grandes casos el caso Alvarado sobre desaparición forzada y el caso de violencia sexual y tortura de Atenco. Llamo la atención cuáles han sido los casos de México en la historia de la Corte, salvo el caso Montiel y el caso Castañeda, desapariciones y violencia de género. Eso es lo que ha marcado el sistema interamericano respecto de México. ¿A qué voy con esto? Y a partir de esto, con estos elementos, creo que empieza una transformación importantísima en México. Lo vemos cómo cambiaron las escuelas de derecho, su enseñanza, y el sistema interamericano está presente. Todo el sistema judicial, a diferente escala, empieza a utilizar el sistema interamericano. Las comisiones nacionales de derechos humanos. ¿A qué voy con esto? Creo, y lo digo, mirándolo de afuera, que se incrusta en el ADN jurídico el sistema interamericano de derechos humanos. Hay que seguir mexicano, hay que seguirlo perfeccionando, sí, pero hay un antes y un después desde mi perspectiva. A lo mejor me equivoco, pero creo que eso lo marca desde mi observación externa. Antes, Marino levantó, y lo mismo Rogelio, directamente el tema de cumplimiento, impacto y legitimidad. Yo creo que el gran impacto, o por qué el sistema interamericano tiene impacto, es porque tiene una legitimidad. Y una legitimidad mirado desde dos perspectivas. Uno, una legitimidad en las víctimas de derechos humanos, que encuentran en la Corte Interamericana y en el sistema en general una ventana de esperanza cuando sus demandas internas no han encontrado eco o se le han causado violaciones, y también una legitimidad porque ha llevado a las transformaciones sociales necesarias para que los grupos
que se encuentran especialmente en situación de vulnerabilidad puedan tener cabida y se produzcan los cambios estructurales necesarios. Y teniendo eso, podemos ver generalmente el impacto desde tres perspectivas. Uno es cuando nos referimos a cumplimiento. El cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En eso se hace el análisis de la perspectiva, por lo general, las medidas que toma un Estado para cumplir con las reparaciones de la Corte. Esta reparación integral, que decía Marí en su exposición. Creo que de las grandes contribuciones que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos es el desarrollo del concepto de reparación integral. No mirar al ser humano desde una perspectiva meramente económica, sino mirarlo de una dimensión humana y mucho más integral, inmerso en un contexto social. Y ahí tenemos todo el cumplimiento de indemnizaciones, pedidos de perdón, monumentos, atenciones de salud, etc. Después tenemos el impacto, que generalmente se analiza, el impacto estructural que producen las sentencias de la Corte. Impacto estructural por déficits institucionales, por leyes incompatibles con la Convención Americana o por problemas culturales en nuestro país. Y un tercer elemento de un gran concepto de impacto, que yo creo que es más amplio, es el tema de la trascendencia de las decisiones de la Corte Interamericana que conllevan al conocimiento, aceptación y empoderamiento que produce la jurisprudencia de la Corte Interamericana para impulsar los diferentes cambios sociales. Pero vamos viéndonos, sentémonos en el impacto entendido por ahora como la transformación del orden social. Y quiero tocar un ejemplo de México, que son varios aspectos que podríamos tocar para ver cómo se produce este impacto. El tema jurisdicción militar respecto a violaciones de derechos humanos. Los casos Radilla Pacheco, Inés Fernández y Rosendo Cantú. Fueron casos esenciales, clave, para que primero, cuando la Corte se dio cuenta que estaba y siguiendo su jurisprudencia en México, ampliando o utilizando la jurisdicción militar más allá de los estándares interamericanos, era una jurisprudencia ya constante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y le dice a México, haga las reformas necesarias. Primero es la Suprema Corte de la Justicia de México quien empieza a cambiar el criterio de interpretación, y después una reforma legal de la ley federal sobre la materia para restringir la jurisdicción militar para delitos propiamente militares. Ahí vemos en tres casos. No necesitamos que nos llegasen los miles de casos que se encuentran en igual situación para hacer un cambio esencial en la estructura social de México, en la realidad social. Digo, ¿cuánto es la importancia de estos tres casos, de Rosendo Cantú, Inés Fernández y el caso Radilla Pacheco, en un contexto actual como el mexicano, en donde el combate al crimen organizado lo hacen las Fuerzas Armadas? ¿Se imaginan hoy en día operando las Fuerzas Armadas en estas circunstancias con tribunales militares? Ahí vemos una trascendencia esencial. ¿Cuál? Desde otra perspectiva, pero lo quiero ir poniendo como ejemplo respecto de México, y ya no como un impacto estructural, sino como la trascendencia de una decisión, lo que se ha hecho con los 4 casos sobre violencia de género. El caso Campo Algodonero. Caso de violencia de género, lo más probable cometida o según indicios, por terceros particulares, pero donde caen en la impunidad y en problemas estructurales de machismo, donde se está más preocupado de cómo anda vestida la mujer, de saber qué pasó con ella. ¿Cómo esta sentencia, Campo Algodonero, Inés Fernández, Rosendo Cantú y el caso Atenco,
sirven para empoderar a los diferentes sectores en la lucha de violencia contra la mujer y discriminación contra la mujer. Esto es mucho más allá del cumplimiento de la reparación concreta, sino como esto empodera a la sociedad en reclamos legítimos y ayuda, por otro lado, a visibilizar temas que estaban muchas veces en el México profundo, como uno diría, y no eran visibilizados y no se veían las problemáticas. Esta problemática no es exclusiva de México, sino creo de toda nuestra América. Pero esa es una manera de mostrar un impacto desde otra perspectiva. Pero bajemos a otros lugares. María y Rogelio tocaban la sentencia de la Corte Interamericana respecto del caso de las leyes de amnistía, autoamnistía en Perú, Barros Alto y La Cantuta, sobre la carencia de validez y efectos jurídicos de las leyes de amnistía, lo que dijo la Corte Interamericana. Pero traigámoslo a un caso de Costa Rica, que es al revés. El caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que es la prohibición de la fecundación in vitro. La Corte condena a Costa Rica porque era el único país que no se permitía la fecundación in vitro y le dice, regúlela y que se permita. Por diferentes motivos, el trámite legislativo no avanza, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, para darle un efecto útil a la sentencia de la Corte Interamericana, dicta un decreto, ya estamos en etapa de cumplimiento, y la Sala Constitucional, aquí llamada Sala Cuarta, deja sin efecto el decreto del Ejecutivo por ser materia de ley. ¿Qué hace la Corte Interamericana en supervisión de cumplimiento de sentencia? A diferencia del otro, del caso Barros Altos, que dice que las leyes de amnistía carecen de validez y efectos jurídicos, dice, de esa validez que vuelva al ordenamiento jurídico, ese reglamento dictado por el Poder Ejecutivo, que regulaba la fecundación in vitro, mientras el Poder Legislativo se pone de acuerdo y dicta una ley, si fuese necesario. ¿Qué pasó en la práctica? Han ya nacido más de 100 niños producto de la fecundación in vitro, y un tema que antes estaba de día a la sociedad, aquí en Costa Rica, dejó de ser un tema que la dividiera. Y vámonos saltando a otros temas para ir mostrando el impacto. Un caso de mi país que es diferente. El caso Atala Rifo contra Chile. Discriminación por orientación sexual de una jueza por ser lesbiana. Ella previamente estaba casada, tenía 3 niños y se separa y tiene una pareja lesbiana. Y la Corte Suprema de Chile le quita la custodia a su niño por haber preferido expresar su sexualidad, entre otros argumentos, a la custodia de sus hijos. Es decir, una sanción a la orientación sexual. Y la Corte lo señala como discriminación. ¿Qué es la importancia de esto? Y lo quiero reflejar de otra manera que tienen impacto los casos. Posteriormente, un caso similar, pero de un hombre homosexual, años después, que pedía la custodia de sus hijos. Y la Corte Suprema de Chile cambia el criterio y le da la custodia a los hijos, porque si no sería discriminatorio. Es decir, a algo que llamaban María y Rogelio en su intervención, un diálogo judicial. Creo que es otra manera de ver este impacto y la trascendencia del trabajo de la Corte, es el diálogo judicial con los diferentes estados. Y podríamos poner otros ejemplos, como lo que se refiere a pena de muerte en Guatemala, injuria y calumnias en Argentina, etc. Y varios más, como el impacto de la sentencia de la Corte, los acuerdos de paz de la jurisprudencia de Colombia. Hay muchos otros ejemplos que, si quieren y tienen alguna pregunta, lo podemos resolver en la hora de las preguntas. Pero aquí voy con este impacto, trascendencia y cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana.
Yo creo que eso es lo que hoy en día le está dando gran legitimidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el cumplimiento y la trascendencia de sus decisiones. Por eso a veces hay resistencia, aquellas que decía tanto Rogelio con María. Hay resistencia en ciertos sectores que tratan que estos grupos que están históricamente en situación de vulnerabilidad no encuentren una voz para desestructurar aquellas situaciones violatorias contra ellos en el sistema interamericano. Y por otro lado, quiero también rápidamente ver el impacto estructural que tienen las otras funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como son las opiniones consultivas. Marí tocó el tema sobre matrimonio igualitario. También ha tenido esa misma opinión consultiva que trataba también el cambio de nombre en personas trans, ha tenido un impacto muy importante en la región, y México, algunos estados de México recién han hecho una reforma sobre el particular para que sean procedimientos administrativos y no procedimientos judiciales. Pero veamos, por ejemplo, la opinión consultiva 16 traída por México sobre el derecho a asistencia consular en materias penales. Hoy en día la Corte lo ha desarrollado como un elemento esencial de la garantía del debido proceso, el derecho a asistencia consular en materias penales. Y México lo está usando, ustedes ven, para la defensa de sus ciudadanos en Estados Unidos, y otros países lo están usando. Es decir, ahí tenemos un impacto directo. Veamos en México, y recientemente aprobación, semanas atrás, la opinión consultiva sobre los derechos de los niños no acompañados. ¿Cómo eso para México le sirvió para hacer recientemente protocolos, y cómo eso agencias de Naciones Unidas como ACNUR y OIM la están utilizando para el diseño de políticas públicas? Ahí tenemos otro impacto estructural también de las opiniones consultivas. Por razones de tiempo no entro en más detalle. Y por último, la otra función que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son las medidas provisionales. Aquellos casos graves, urgentes, que ante una situación de irreparabilidad, la Corte dicta medidas provisionales. Medidas provisionales que tienen una doble naturaleza: cautelar por un lado y tutelar por el otro. Uno para asegurar los resultados del juicio y otro para tutelar. Pero lo quiero mirar de una perspectiva del impacto estructural que tienen estas para evitar retrocesos estructurales. Y una mirada diferente. El impacto estructural no solo para avanzar, sino cómo las medidas provisionales se pueden transformar en instrumentos para evitar retrocesos estructurales. Y ahí me quiero ir a la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de Guatemala, donde teníamos más de 12 casos en supervisión de cumplimiento de sentencia, casos del conflicto armado interno, casos de graves violaciones, torturas, desapariciones, ejecuciones, masacres, etc., y estaba a puertas de pasarse una ley de amnistía, que a los pocos procesados y condenados que habían, se les ordenaba ponerlos en libertad menos de 24 horas, y al Poder Judicial, a los jueces, se les impedía revisar esta ley de amnistía o cuestionarla como consecuencia de ser objeto de sanciones administrativas o penales. Y la Corte dictó una medida provisional, diciéndose: archívese ese proyecto de ley de amnistía. Y se hizo. Se evitó un retroceso estructural tremendo. Y el último ejemplo que doy, allí ya termino porque me deben estar mirando que me excedí mucho. Por eso yo quería hablar primero, para no poderme al final hablar más. Es el tema, la protección, una medida provisional recientemente dictada por la Corte Interamericana en el contexto migración y COVID respecto de Panamá, para darle protección a todo un grupo vulnerable, como son los migrantes, que iban camino hacia el norte, que se quedaron parados en la zona del sur del Darién, como consecuencia de las vallas sanitarias y el cierre de fronteras, y se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad: migrantes, mujeres embarazadas, niños, ancianos, donde cabían 50 personas, habían más de 2.500, y la Corte dicta un conjunto de una medida provisional con diferentes medidas para que el Estado adopte
en favor de todos los migrantes. Esa es otra manera de dar un impacto estructural, en este caso respecto a un grupo de situación en vulnerabilidad especial. Lo dejo hasta aquí, Alfonso. Muchas gracias y abierto a cualquier pregunta, incluso las incómodas. Gracias, Alfonso. Al contrario, muchísimas gracias, Pablo, por tu excelente siempre exposición. Quizá quisiera destacar 2 puntos antes de pasar a las preguntas. El tema del diálogo. Creo que en la opinión consultiva relacionada con la identidad de género se muestra muy bien cómo la Corte Interamericana tiene un ánimo, digamos, convencido de interactuar con las jurisdicciones nacionales cuando invoca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México al hablar del matrimonio igualitario, ¿no? Creo que ahí al pie de página se citan unos amparos en revisión que resolvió la Corte y en donde dio cabida al derecho fundamental en nuestro país, derecho humano al reconocimiento de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esto nos habla pues de un ánimo dialógico de la Corte Interamericana frente a México, ¿no? Que lo hace, por supuesto, en las sentencias y en las opiniones consultivas con otras jurisdicciones. Y también otra idea que me suscita, Pablo, es hablar del impacto mucho más allá de las medidas de reparación y de las sentencias, pero creo que hay otro impacto que probablemente podamos ponerlo en la justa dimensión cuando hablamos de esa influencia que tienen las sentencias en el ánimo de la cultura jurídica y democrática de un país, ¿no? Y hablo de la violencia de género, que ha sido motivo de condena por parte de la Corte contra México en varias ocasiones. Creo que no nada más debemos quedarnos a partir de la idea de decir que va a tener un impacto al ordenamiento en ese específico tema, sino que en realidad me parece hay una transversalización del efecto para hablar del género como un problema en democracia en nuestro país. Y esto creo que se ha demostrado, por ejemplo, en la jurisprudencia electoral, donde ha habido una ascendente construcción de estándares en materia de paridad, en materia de igualdad en las oportunidades, en materia de participación política, y que arribó a una condena, a una reforma, constitucional en marzo de 2019, y que nos ha llevado a temas muy relevantes, como por ejemplo el reciente acuerdo del Instituto Nacional Electoral para generar una paridad de género en el acceso a gubernaturas en los estados de la República, con lo cual el impacto va mucho más allá incluso del propio tema de la violencia, para colocar el tema de género como central en nuestro sistema jurídico y en los debates que nos llevan, digamos, a considerar avances, ¿no? En la violencia de género y en temas que tienen que ver con la paridad y en las acciones positivas a favor de las mujeres en democracia. Pues tenemos unos 20 minutos, 18 minutos para preguntas. Tengo por aquí alguna, pero si quieren formular alguna otra, es el momento de hacerlo. Si quieren intervenir de manera oral, lo podemos hacer con un tiempo prudencial, formular una pregunta muy concreta, o pueden formularla por el chat, como ustedes lo decidan. Si requieren hacerlo, insisto, de manera oral, lo pueden hacer, aprovechando que tenemos, insisto, este panel de lujo. Y voy a ir formulando la primera. La primera tiene que ver con algún caso que conozcan nuestros panelistas en relación con donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado la incompatibilidad de una constitución con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ya la doctora Fuchs nos hizo el favor de colocar un documento aquí importante. A lo mejor pediríamos una reflexión oral. Y yo lo quiero relacionar con la pregunta que hice al principio en relación con el caso Petro Urrego, ¿no? Claro, muchas de las veces las interpretaciones de las constituciones nos permiten hacer interpretaciones conformes para evitar una incompatibilidad con el sistema interamericano. Le preguntaría a nuestros 3 panelistas si hubo otra posibilidad en el caso Petro, es decir, si no nada más hubiésemos llegado solamente como lo hizo la Corte Interamericana, a llamar a una modificación al Código Disciplinario, sino acudir incluso a la posibilidad de modificar la Constitución en donde se establece una facultad expresa a la Procuraduría, a la Fiscalía, para, digamos, para desplegar una actividad que permitiera una remoción de una autoridad democráticamente electa. Como pregunta, hilvanada con la anterior,
para colocarla con ustedes. Son las preguntas que formularíamos de momento. Formulamos también de una vez, si gustan, la pregunta de Maribel Mejía, que les pregunta a los panelistas qué consideran que hace el impacto para que los estados adapten sus ordenamientos internos a las resoluciones de la Corte sobre su soberanía. Si gustan, lo podemos hacer por el mismo orden. Doctora Fuchs, por favor. Gracias, doctor Herrera. Gracias también por las preguntas interesantes y obviamente también gracias por las otras ponencias, porque siempre aprendo muchísimo en esos paneles. Para la primera pregunta, me gustaría mencionar un par de casos donde uno va a pensar, estamos en Europa y estamos en Latinoamérica, porque los casos, de hecho, los temas que se mencionan son muy parecidos. Entonces, para contestar esta pregunta, sí hay cambios, no de una constitución entera, pero obviamente sí hay cambios de normas constitucionales en consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también obviamente hay cambios de interpretaciones constitucionales por los tribunales constitucionales. Esto, por ejemplo, es el caso de mi país, de Alemania, porque nuestra constitución ya no es, siempre digo que no es muy hablante, tiene 19 artículos sobre derechos humanos bastante precisos, y la Constitución es básicamente lo que dice el Tribunal Constitucional alemán, que es la Constitución. Bueno, entonces dos ejemplos concretos de verdaderos cambios de constituciones. El primero que me gustaría mencionar es justamente justicia militar, porque también en la Constitución de Turquía, por ejemplo, había una norma que permitió procesos ante el Tribunal Administrativo Militar Supremo, y ahí también hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 2016 que dijo que sobre todo casos de violaciones a los derechos humanos no lo puede decidir este tribunal porque no garantiza la imparcialidad, la independencia, y tampoco tiene la formación para tratar esos casos. Y en consecuencia de este caso, los turcos tuvieron que cambiar su constitución. Otro ejemplo, tal vez, por ejemplo, en Hungría, todo esto está en el documento que les mandé. Ellos tuvieron que cambiar la constitución porque antes había una norma que prohibió el voto para personas con incapacidad, que obviamente es una violación del principio de igualdad y de no discriminación, y aquí Hungría también tuvo que cambiar sus normas de la constitución. Y tal vez para Alemania no hubo ningún cambio directo de la Constitución, pero como mencioné, hay varios cambios de interpretaciones de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional de Alemania. Obviamente, uno de los casos más famosos también de un poco de una contienda, un ping-pong entre Alemania y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el caso Caroline de Hannover, que es un poco el típico entrar en ponderación entre el derecho a la privacidad de una persona celebrity, de una persona muy famosa, que es la princesa de Caroline de Mónaco, y el derecho a la libertad de prensa justamente de los periodistas de tomar fotos de esta persona. Y por, digamos, la historia de Alemania, del nazismo, del Tercer Reich, en nuestro país tradicionalmente hubo una protección altísima de la libertad de prensa y casi no hubo respeto, bueno, estoy simplificando un poco el caso, y no había mucho respeto para el derecho a la familia, a la honra, a la privacidad, incluso sobre todo de personas famosas, porque ellos de una manera tienen que tener en cuenta esta atención mediática. Y aquí el Tribunal Europeo, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Alemania, dijo, no, incluso una persona famosa, como es esta princesa, al menos si se encuentra en su zona de privacidad, como su domicilio, tiene derecho a la protección de su privacidad. Y ahí, al final, después de mucho ping-pong, como ya lo mencioné, el Tribunal Constitucional de Alemania cambió su jurisprudencia en esta materia. Y otro caso famoso, que es un poco similar al caso de Chile, que contó Pablo Saavedra en materia de atención o de custodia parental de niños,
ahí también hubo una discusión en Alemania, un padre que no estaba casado con la madre del hijo, no tuvo derecho a la custodia si fue en contra de la voluntad de la madre. Entonces, bajo ningún caso, si no estaba casado y sin aprobación de la madre, no pudo tener derecho a la custodia de su hijo. Y ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también dijo, esto es contra el derecho a la familia, y ahí el Tribunal Constitucional de Alemania tuvo que cambiar su interpretación bastante establecida del derecho también del niño, el derecho a la familia, que establecido en el artículo 6 de la Constitución de Alemania. Y tal vez 2 frases respecto a la segunda pregunta, y las demás preguntas les dejo a los otros ponentes sobre el caso Petro. Obviamente aquí en Colombia hay mucha discusión si la sentencia de la Corte Interamericana de verdad requiere un cambio de la Constitución, más precisamente el artículo 277 acá de la Constitución Política, que justamente, como Alfonso lo mencionó, establece las capacidades o las competencias de la Procuraduría y también la Contraloría General de la Nación como órganos políticos para inhabilitar y también destituir a políticos, pero no exactamente define de qué manera y, digamos, en qué sentido, y tampoco diferencia entre personas electas, elegidas por voto popular. Y yo creo que también aquí hay una posibilidad de interpretación a la Constitución colombiana que sí tiene en cuenta a la sentencia de la Corte Interamericana sin necesidad de cambio directamente de la Constitución. Hay una posibilidad de resolver este caso por la mera interpretación de la Constitución y solo por un cambio del Código Unitario en materia disciplinaria, justamente porque este artículo, en mi opinión, deja bastante espacio a la interpretación constitucional, en este caso interpretación convencional. Pero estoy segura que Pablo Saavedra nos puede explicar mucho mejor la sentencia de la Corte Interamericana en esta manera. Pero es una discusión acá en Colombia, una discusión de verdad ardiente que se da en el Parlamento, y otro ejemplo de altísimo impacto que de verdad todo un país puede discutir sobre una sentencia de la Corte Interamericana. Eso. Muchas gracias, doctora Fuchs. Maestro Rogelio Flores. Gracias por las preguntas. Bueno, pues yo me concentro en las 2 que no tienen que ver con la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que ya nos hizo el favor de responder Mari. Primero, si en el caso Petro hubiese sido posible que la Corte ordenara como medida de reparación la reforma a la Constitución. En términos de lo que expliqué, es decir, la jurisprudencia de la Corte y de las competencias, mi primera respuesta sería que sí, que claro que lo podría haber determinado, pero al mismo tiempo celebro que la Corte Interamericana en los últimos años haya asumido una posición, digamos que con menor intensidad en ese sentido. Y hace mucha razón, porque miren, identifiquen cómo cuando estas sentencias de la Corte Interamericana tenían ese nivel de intensidad, así coincidentemente, en 2012, por ejemplo, la OEA inicia un proceso de fortalecimiento del sistema interamericano, que evidentemente se advertía no con la intención de fortalecer, sino lo contrario. Otros ejemplos en este sentido, pues la carta, que también hizo referencia a Marí, que firmó Colombia, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina, en donde hablaban de que los estados poseen un razonable margen de autonomía e hicieron referencia al principio de subsidiariedad. Es decir, podemos identificar claramente cómo cuando algunas sentencias de la Corte Interamericana empiezan a tener un impacto en este sentido, viene la afrenta de los estados, desde la OEA o desde estas integraciones regionales, como el caso de esta carta. Entonces, incluso sobre esta carta hicimos una respuesta desde la academia a todos los argumentos que allí se exponen. Con relación a la pregunta sobre la soberanía, si este
este tipo de medidas de reparación afectan la soberanía. Por supuesto que es un debate que también tiene algún tiempo y a mí, por supuesto, me parece que no. En términos de los principios del derecho internacional público, nosotros sabemos que los estados tienen la potestad soberana de cumplir con las obligaciones internacionales a partir del pacta sunt servanda, es decir, de la buena fe. Por eso es que los tribunales internacionales no tienen procedimientos de ejecución de sus sentencias, porque se asume que los estados van a cumplirlos de buena fe. Precisamente esto para que no afecte su principio de soberanía. Más bien, hay que llevarnos este análisis al tema de la legitimidad de los países al argumentar cuestiones de afectación a soberanía, porque me parece que es un debate superado, que en términos del derecho internacional público esto no pasa, y que más bien había que identificar si aquellos países que tienen argumentos de afectación a la soberanía, pues evaluarlos en términos de legitimidad sobre la obligación que tienen para respetar y garantizar derechos humanos, que, por supuesto, es una obligación primaria de los estados. No olvidemos que la Corte Interamericana tiene que actuar de manera subsidiaria o complementaria, que la obligación primaria es de los estados y que solo en aquellos casos en donde no cumplen los estados con esas obligaciones, entonces la Corte Interamericana actúa. Esto me parece que también es importante, e identificar algunos otros factores que han hecho que los países se tomen con mayor seriedad el cumplimiento de estas decisiones. Y esto tiene que ver con el impacto en el ámbito económico. Hay que mirar nada más, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene una serie de determinaciones de responsabilidad internacional por incumplimiento de obligaciones en derechos humanos, ya sea del sistema interamericano o del sistema universal, contra un solo país, con relación a la calificación de riesgo país que se hace y la afectación que eso pudiera tener a la inversión extranjera directa. Por ejemplo, me parece que también por ahí habría que complementar los análisis que tienen que ver con estos argumentos de posible afectación a la soberanía. En esos términos serían mis respuestas. Muchas gracias, maestro Pablo Saavedra. Gracias, Alfonso. Yo hay una pregunta que lastimosamente no la voy a responder, es la del caso Petro, por una razón, porque puede llegarnos, creo que estamos todavía en el plazo de que puede llegar una posible interpretación de sentencia. Entonces, por eso prefiero no pronunciarme sobre el particular. Pero creo que la sentencia, eso que discuten si es necesaria una reforma constitucional o no, creo que la sentencia es clara, lo que dice en 2 párrafos en la parte de reparaciones sobre el particular. Pero yo quiero tomar 2 cosas. Uno, una reflexión también mirada desde el impacto Europa-América. Si ustedes ven nuestra evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un principio la Corte Europea tuvo y sigue teniendo un gran impacto en nuestra jurisprudencia, sin lugar a dudas. Pero es interesante observar cómo hoy en día la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está teniendo impacto en la Corte Europea de Derechos Humanos, en temas donde desgraciadamente tenemos experiencias, los temas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y en otro tema que es muy interesante, que voy a retomar algunas ideas después, sobre el tema de independencia judicial. Estos casos que tocaba María, Polonia, Hungría, yo creo que se cita bastante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de los casos sobre independencia judicial que hemos conocido en diferentes partes del continente. Pero sí me quiero centrar, y que me parece muy interesante la pregunta, el impacto de las decisiones de la Corte Interamericana mirada desde una óptica de la soberanía. Desde otro, o reformulando la pregunta, ¿tendría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus sentencias y reparaciones, estaría vulnerando, intrometiéndose en la soberanía de los estados? ¿O cuál es la relación entre impacto
y soberanía. Y esto yo creo ya también relacionarlo, esta respuesta que voy a dar, con un poco lo que nos invitaba Alfonso sobre democracia y derechos humanos, que es otro tema que va detrás. Yo creo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si uno las analiza, las sentencias estructurales, lo que han hecho es fortalecer las democracias, el Estado de Derecho y los grupos en situación de vulnerabilidad. No es un tema, como muchas veces se trata de pasar, un tema de soberanía, no. La sentencia hay que cumplirla de buena fe, pero yo quiero destacar esto, cómo ha ayudado a las democracias. El ejemplo que ponían, Barrio Salto, fue el elemento clave para desmontar el andamiaje de impunidad y poder hacer la transición en los gobiernos de Perú. Clave. Los temas de independencia judicial, desarrollados precisamente a partir de Perú con el Tribunal Constitucional, pasando por Ecuador, pasando por Venezuela, siguiendo por Honduras, y los temas sumados a esto, los temas de jurisdicción militar, temas esenciales para fortalecer el Estado de Derecho. No es un tema de soberanía, sino un tema de fortalecimiento del Estado de Derecho. Los temas de libertad de expresión, ¿qué hacen? Fortalecer el Estado de Derecho. Veamos la primera vez que la Corte empieza con una opinión consultiva 5 respecto a la colegiación obligatoria de periodistas, todavía por Costa Rica, y desde ahí hacia adelante la Corte considera el rol esencial que la libertad de expresión juega en las democracias. Y veamos cómo esto tuvo impacto en transformaciones en los países. En mi país, como decían antes, Rogelio, el caso de la última tentación de Cristo, una reforma constitucional. Alguien podría decir, sí, están tocando la constitución del país, ¿qué más soberanía que una constitución? Pero una constitución que permite la censura cinematográfica y tiene un grupo de señores que dicen qué pueden ver o no los ciudadanos, no es, creo, un tema de soberanía, sino fortalecer el Estado de Derecho. El acceso a la información pública en cuestiones de interés público, que llevó en mi país a un cambio absoluto sobre el régimen de control ciudadano y control democrático. Reformó, fue clave para el proceso democrático y todo el proceso de transparencia. Esta sentencia es la que después le sirve a la OEA crear la ley modelo sobre acceso a la información pública, que esto ha permeado todo el continente. ¿Cómo es para mirar en el futuro? Hay que resolver los problemas de ayer y no olvidar los casos de graves violaciones de derechos humanos. Como la Corte ha dicho que determinadas violaciones, especialmente las graves violaciones de derechos humanos, las democracias no le pueden dar las espaldas. Y algo que tú ponías en tu pregunta original, este impacto lo ponías a raíz de los casos de violencia de género. Cómo también ha servido para empoderar a determinados sectores o grupos en situación de vulnerabilidad como elementos esenciales de las democracias, de darle vida y voz a los grupos vulnerables. Lo vimos con los casos de violencia de género. Como en México, hubo un ejemplo, pero es todo el continente, cómo esta es una lucha constante a uno de los peores flagelos que tenemos, que es lo que se refiere a la discriminación y violencia de género. Pero veamos también, por ejemplo, desde el año 2001, cuando la Corte Interamericana empezó con su jurisprudencia en materia indígena, cómo se ha empoderado y cómo ya prácticamente tenemos una uniformidad para trabajar el concepto de propiedad comunal de las comunidades indígenas, respetar sus usos y costumbres y el derecho a la consulta previa como elementos esenciales en el desarrollo de nuestra región. La discriminación por orientación sexual, otro elemento clave que le ha dado voz a estos grupos que estaban históricamente excluidos, cómo a partir del caso Atala se ha podido empoderar y otros casos posteriormente. Y temas que están emergiendo, los temas de discapacidad y derechos humanos, grupos que muchas veces han estado invisibilizados en nuestro sistema. Y también el rol importante que ha jugado la jurisprudencia de la Corte respecto a los derechos políticos, como para fortalecer el Estado de Derecho. Entonces, ¿a qué voy con estos ejemplos? Muchas veces esto creo que es una falsa impresión, y por eso agradezco la pregunta, que se trata de hacer que hay como un conflicto de soberanía versus sistema interamericano y su jurisprudencia. Yo creo que al revés, si uno lo mira, y mira precisamente el impacto, la trascendencia, lo que se ha hecho es fortalecer
la democracia, el Estado de Derecho en nuestros países. Gracias, Alfonso. Lo dejo hasta ahí para no seguir más. Este es el problema que me hayan dejado último. Okay. Muchas gracias, Pablo. Hemos llegado al final del tiempo, pero quisiera robarles 10 minutitos más, si me permiten. No sé si es posible. Sí, tenemos todavía unas preguntitas. Me gustaría formularlas conjuntamente y probablemente abordarlas en una última intervención de unos minutitos, un par de minutitos quizá. Si me permiten, nos pregunta Antonio Flores, a quien le mando un saludo. Le pregunta a Rogelio directamente, considerando que la 293, nuestra contradicción de tesis 293, ha vuelto a erigir la Constitución como norma superior en materia de restricciones constitucionales, además de la tesis de la Suprema Corte en cuanto a que no se puede optar por la jurisprudencia de la Corte cuando implica un mayor beneficio, nos pregunta a Rogelio si se ha llegado a una especie de impas interpretativo, ¿no? Adán Valencia pregunta, ¿qué consideran ustedes que le falta a la Comisión, bueno, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que llegue a todos los países una justicia pronta que verdaderamente garantice una impartición de justicia a todos y no se llegue a actos de imposible reparación en virtud de que existen casos que han tardado años en que se resuelvan? Después, Emanuel Medina nos pregunta por qué se decidió hacer interpretación conforme del caso Petro en lugar de la doctrina que se utilizó en la última tentación de Cristo. Si gustan abordar también por allí. Y finalmente Diana González, última pregunta, nos dice, un análisis de la UNAM considera que las opiniones consultivas son jurisprudencia. ¿Consideran que es jurisprudencia? Ya que en México la tesis jurisprudencial al invocarse es obligatoria y las opiniones consultivas no tendrían ese carácter. Y finalmente, yo no quisiera quedarme con mi cuestionamiento, un cuestionamiento adicional que surgió y que aprovechando que tenemos a nuestros panelistas aquí, me gustaría mucho también formularles esta pregunta que tiene que ver con el proceso constituyente en Chile. ¿Cómo se podría reflejar el impacto de los estándares interamericanos en un proceso de esta naturaleza, ¿no? Estamos hablando de un proceso que en principio tiene una conformación e integración, explicación política, pero hay discusiones en torno a cómo existirá un referente innegable en la jurisprudencia interamericana para conformar una nueva constitución. Y por lo tanto, estaríamos hablando también de una especie de una suerte de impacto en la configuración de normas constitucionales que, como lo expresó Pablo Saavedra, pues en principio serían normas que reflejan un poder soberano de los países, en este caso de Chile, y creo que Chile es un gran ejemplo para el resto del continente en este aspecto por los tiempos tan paradigmáticos que está atravesando. Pues yo diría que en el mismo orden, con estas acotaciones de tiempo, doctora Fuchs, por favor. Muchas gracias. Tantas preguntas en tan corto tiempo, pero lo voy a dar un intento con al menos 2 o 3 de esos. Primero, la pregunta ¿qué falta al sistema interamericano, a la Corte y a la Comisión para poder actuar de manera más rápida? Yo creo que esa es la pregunta clave, la pregunta de las preguntas sobre la que hemos reflexionado mucho. Obviamente aquí creo que la Corte o el proceso ante la Corte no es tanto el problema. La mora procesal, la más grande, obviamente, se encuentra en la Comisión. Y ya el mero hecho de este proceso, con 2 órganos que antes también había en Europa, que fue abolido con el protocolo 11, hace que obviamente hay una demora bastante grande y sobre todo en este sistema, en ese continente súper grande, con 2 órganos tan pequeños, con tantas peticiones que están llegando a la comisión, obviamente es bastante complicado. Yo también considero que es difícil la concepción de la comisión como órgano político a un lado y cuasi jurisdiccional al otro lado, porque en algunos casos podría surgir un conflicto de intereses entre estas 2 funciones, que también podría tener incidencias en la rapidez
o no rapidez del trámite de algunos casos o el hecho de dar preferencia a algunos casos y a otros no. Yo creo que para acabar de completo con ese problema de la mora procesal, sobre todo en la comisión, al final del día sería oportuno tal vez también reflexionar acá sobre un sistema con solamente un órgano, con una corte más fuerte, con una corte presencial. Obviamente en ese momento no es una corte permanente, pero no es presencial, es permanente la palabra. Obviamente esto no depende mucho de la voluntad de los integrantes de la corte, de la comisión y tampoco de los ciudadanos. Es también, lamentablemente es así, una pregunta de presupuesto. Y acá algunos estados no son muy generosos con el sistema interamericano, así que la Corte yo creo que tiene un presupuesto que ni siquiera es 1% del presupuesto que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo lamentable como es, obviamente también es un problema. Yo creo que es una combinación de estos tres factores que obviamente tendríamos que trabajar en el futuro. Sobre las opiniones consultivas, si son jurisprudencia o no, bueno, ahí hay muchas opiniones diferentes. Yo creo que nunca tienen los mismos efectos y nunca tienen la misma obligatoriedad, si uno lo quiere decir así, como un caso contencioso. Tienen efectos diferentes, no tienen, digamos, reparaciones para el caso individual, no hay supervisión de cumplimiento, etcétera. Entonces tienen efectos diferentes. Pero sin ninguna duda, como yo lo mencioné, hay un impacto que no se puede denegar y que muchas veces va mucho más allá del impacto de las decisiones sobre en un caso contencioso. Y sobre la última pregunta sobre Chile, esa es también una pregunta muy linda que también estamos discutiendo, por ejemplo, con nuestro grupo constitucional, en donde el doctor Herrera, al cual el doctor Herrera es miembro. Yo creo que aquí, sobre todo en materia de DESCA, que mencionó, también explicó un poco Pablo Saavedra, en donde hay una jurisprudencia tan abundante de parte de la Corte Interamericana, sobre todo a partir del año 2017, con la justiciabilidad directa del artículo 26. Aquí hay muchísimo que aprender o de muchísima inspiración para el proceso en Chile, porque es justamente uno de los reproches más fuertes contra la Constitución actual, que todavía es, al menos en sus pasos de los tiempos de Pinochet, que no tiene ningún DESCA en la Constitución. También otro aspecto es género, la igualdad de género, el tema de interseccionalidad que menciono en mi intervención. Yo creo que es un muy buen primer paso que en la Convención Constituyente que se está formando, las personas están aplicando, los candidatos en estos días, que la mitad de esta Convención Constituyente va a ser compuesta por mujeres, que para mí me parece de verdad excelente, y es el primer proceso constituyente que tiene esta paridad de género. Y un tercer punto también son los derechos de los pueblos indígenas, que tradicionalmente en Chile han sido ignorados. Aquí también hay una jurisprudencia muy abundante, muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a jugar un papel en el proceso constituyente en Chile. Y si no me equivoco, por favor, Pablo, corrígeme si estoy mal, también hay al menos 4 puestos en la Convención Constituyente para representantes de pueblos indígenas, sobre todo el pueblo mapuche, que es el más grande en Chile, para poder contribuir de manera activa a la creación y redacción de esta nueva Constitución. Ahí lo dejo. Muchas gracias, querido Rogelio. También mando un saludo a Antonio y agradezco su pregunta. Bueno, primero quiero referir que cuando tratamos de encontrar las soluciones a las situaciones adversas, tenemos que partir de un contexto pesimista, ¿no? Y que eso fue lo que hice al inicio de mi exposición. Y cuando hablé de las resistencias de los estados, pues suelo tomar esos casos que sirven para ejemplificarlo. Pero mi respuesta
definitivamente sería que no estamos en un impasse interpretativo, porque hay que mirar también cómo la Suprema Corte Mexicana tiene una jurisprudencia abundante en donde utiliza a los estándares interamericanos para tutelar derechos de las mujeres, de la infancia, de personas indígenas. O sea, es abundante los casos en donde por vía de sus sentencias y utilizando también los estándares interamericanos podemos encontrar cada vez una protección importante y una tutela relevante de los derechos, en ese sentido. Con relación a la pregunta sobre la vinculatoriedad de las opiniones consultivas, a mí me parece que este es un debate innecesario, que no debemos dejar atraparnos por ese debate. ¿Son vinculantes o no las opiniones consultivas? Son más vinculantes que las sentencias. Miren, les cuento una cosa, o cómo respondo yo a esa pregunta. Y ya también cómo lo podemos utilizar en la práctica, en un caso concreto. Las opiniones consultivas, bueno, más bien, todos los tratados del sistema interamericano forman parte del parámetro de control de regularidad constitucional. Es decir, tienen la misma fuerza de la Constitución, tienen su fuerza normativa y pueden ser utilizados como una norma aplicable en un caso concreto. Segundo lugar, los tratados no vienen solos. Todos los tratados de derechos humanos crean un órgano que tiene competencia para interpretar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en ese tratado. Uno de esos órganos es la Corte Interamericana. Tercer elemento que hay que identificar, ¿cuáles son las competencias del tribunal para interpretar y aplicar su tratado? Por tanto, dentro del bloque de constitucionalidad encontramos todos los tratados del sistema interamericano, todas las decisiones de la Comisión y de la Corte, entre ellas las opiniones consultivas. Entonces puedes utilizar a las opiniones consultivas con la fuerza de la Constitución. ¿Y cómo lo hacemos? Miren, todos los tratados que están en la Convención Americana también están en la Constitución. Entonces, identificar el derecho que tú advertiste que fue incumplido o violado, en tu caso concreto, ya que identificas la norma constitucional que protege ese derecho, utilizas la opinión consultiva con propósito de darle contenido al derecho constitucional. Y allí evitas ese debate innecesario de si puedes invocar una opinión consultiva y si es vinculante o no, o si estás desplazando una disposición constitucional o nacional con una decisión como una opinión consultiva. Finalmente estás utilizando las opiniones consultivas como un instrumento que te ayuda a darle contenido, un derecho constitucional, y dotarle de esa fuerza normativa que posee. Y de esa manera, digamos que podemos salirnos de ese debate innecesario sobre la vinculatoriedad de las opiniones consultivas. Hay casos, hay países como Costa Rica, en el que la Sala Cuarta, la Sala Constitucional, en una interpretación, dijo así expresamente que las opiniones consultivas tienen fuerza vinculante. Entonces, podríamos hacer el análisis a partir de la configuración constitucional de cada estado, pero en el caso mexicano, me parece que esa podría ser una salida. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Querido Pablo, por favor. Gracias, Alfonso. Y pónganme tiempo, por favor. Justicia pronta y respecto a lo que se mueven los casos en el sistema interamericano, hay que ser sincero. También me han visto hablando del impacto, las cosas buenas del sistema interamericano, pero creo que una de las debilidades, y lo digo con toda sinceridad, que tenemos, flaqueza, es lo que tardan los casos en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para las víctimas de derechos humanos, esto es tener un caso ante el sistema interamericano de derechos humanos, para muchas, es pasar toda su vida en torno al sistema interamericano. El promedio de un caso para que llegue a la Corte Interamericana, promedio para que llegue son 9 años. Le hemos pedido agotar recursos internos.
más 9 años, 2 años que se demora la Corte, 22 meses, pero después hay que cumplir esa sentencia, es decir, pasan todo su vida alrededor del sistema interamericano. Y creo que ahí hay que hacer una reforma importante. ¿Cuáles son? Yo creo que hay que pensar de una vez por todas en el acceso directo. Pero acceso directo no como lo pensaron como lo hizo Europa, sino me inclino más hacia como lo tiene África, con un protocolo opcional para que cada país en su determinado momento vaya dándole a sus ciudadanos un acceso directo. Otra alternativa es que la comisión, una vez que termine de la admisibilidad de un caso, pasa a la Corte y ahí se ahorraron 6, 7 años un proceso. Entonces hay que buscar una fórmula y yo creo que esta es una de las deudas pendientes que tiene el sistema interamericano, más acompañado de algunas cosas estructurales como corte de dedicación, juez de dedicación exclusiva, corte permanente, lo mismo con la comisión. Sí. Esto no quiero decir que hay que abolir a la comisión, no se vaya a entender eso. Creo que el sistema de casos o los países que tiene jurisdicción en la Corte tiene que hacerse más expedito. Y es nuestra gran flaqueza y debilidad. Opiniones consultivas. Mi opinión sí son vinculantes y claramente la Corte lo ha dicho. Y comparto ahí lo que han dicho los panelistas anteriores y espero que María Cristina también se sume a las voces que son vinculantes. Pero son vinculantes de una perspectiva diferente a un caso contencioso. Un caso contencioso es otra cosa. Inicialmente tenemos pensado lo vinculante de un caso contencioso porque tiene reparaciones, la jurisprudencia. Pero la opinión consultiva, ¿qué hace? ¿Crea jurisprudencia? Sí. ¿Y qué es lo que hace? Es una cosa juzgada e interpretada, sobre el cual no tenemos un mecanismo de seguimiento y no le podemos exigir a un Estado como se lo exige en un caso contencioso. Pero sí, la interpretación es vinculante, y lo acabamos de ver con los ejemplos de la Corte Constitucional de Costa Rica, Ecuador, ustedes, México y otras jurisdicciones. Sí es vinculante, y creo que ahí tenemos un desafío como Corte Interamericana, y sería muy interesante explorarlo, el impacto que tienen las opiniones consultivas. No como hacemos el monitoreo o la supervisión del cumplimiento en la sentencia, sino en viendo las buenas prácticas o cambios que se producen a la luz de las opiniones consultivas. Y el tercer elemento, el caso Petro, de nuevo me excuso, y ahí tienen a la experta Fuchs, como bien Colombia sabe los debates mejor que yo, pero lo sigo, pero no quiero pronunciarme todavía, sobre el proceso constituyente de Chile. Y gracias por la pregunta. Creo y espero que se le dé la visibilidad necesaria a el derecho internacional de los derechos humanos y espero que éste tenga su acogida en los debates constitucionales. Primero, creo que al actual artículo 5 de la Constitución Política es absolutamente mezquino la cabida que le da al derecho internacional de los derechos humanos y no ha sido uniforme las interpretaciones que le han dado los tribunales nacionales. Creo que tiene que haber una apertura total, como lo tienen otras constituciones. Y en mi país es uno de aquellos países que le tienen susto a la apertura en materia de derechos humanos. No las comerciales, si fueran comerciales o fueran eso, habría apertura total. Pero en derechos humanos todavía creo que hay una timidez y espero que al reflejo del actual artículo 5 hay una apertura total. Otro es el tema de visibilizar ciertos derechos, que en la Constitución actual están absolutamente, digamos, no tocados o analizados. Recordemos que es una Constitución hecha en dictadura y bajo 4 paredes, sin participación ciudadana. Entonces creo que no es una constitución desde el punto de la perspectiva de los derechos que trata, una buena constitución y espero que en eso permeen las evoluciones constitucionales de otros países
y los desarrollos que ha hecho el sistema interamericano. Creo que la doctora Fuchs tocó muy bien ciertas materias que se han tocado. Lástima que es alemán y no pueda participar en el proceso constituyente chileno, porque yo sería el primero que estaría votando por ella, con esa visión que tiene y conocimiento de la constitución política para incorporar a ciertos derechos que faltan en nuestra constitución. Pero, resumiendo eso, creo que es el momento que hay una apertura a temas de derechos humanos en la constitución política de una manera decidida. Además de otra reforma de algunos órganos estatales que creo que todavía se necesita. Lo dejo hasta ahí, Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues hemos llegado al final, lamentablemente. Me disculpo por los minutos adicionales en que incurrimos. Yo fui el responsable, pero creo que a cambio de eso, pues hemos obtenido unas intervenciones muy esclarecedoras. Hay muchas felicitaciones en el chat para nuestros panelistas. Les agradezco otra vez en lo personal muchísimo por su tiempo, por estar con nosotros, por aportar a la Escuela Judicial Electoral. Y no nos queda más que ofrecerles desde México hasta San José de Costa Rica, hasta Bogotá y hasta Querétaro, aquí en nuestro país. Un fuerte aplauso, por favor, a nuestros queridos panelistas. Abriendo sus micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Buenas noches. A todos los integrantes de la comisión, con independencia del informe, ustedes saben que definitivamente lo tienen. Pero bueno, hasta luego, pasen buena noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches.